El conflicto de los siglos, capítulo 8, un campeón de la verdad, parte 3. Al tener noticias de que se aproximaba a Worms, el pueblo se conmovió. Sus amigos temblaron recelando por su seguridad. Los enemigos temblaron porque desconfiaban del éxito de su causa. Se hicieron los últimos esfuerzos para disuadir a Lutero de entrar en la ciudad. Por instigación de los papistas, se le instó a hospedarse en el castillo de un caballero amigo, en donde se aseguraba todas las dificultades podían arreglarse pacíficamente. Sus amigos se esforzaron por despertar temores en él, describiéndole los peligros que le amenazaban. Todos sus esfuerzos fracasaron. Lutero, sin inmutarse, dijo: «Aunque haya tantos diablos en Worms cuantas tejas hay en los techos, entraré allí». Cuando llegó a Worms, una enorme muchedumbre se agolpó a las puertas de la ciudad para darle la bienvenida. No se había reunido un concurso tan grande para saludar la llegada del emperador mismo. La agitación era intensa, y de en medio del gentío se elevó una voz quejumbrosa que cantaba una endecha fúnebre, como tratando de avisar a Lutero de la suerte que le estaba reservada. «Dios será mi defensa», dijo él al apearse de su carruaje. Los papistas no creían que Lutero se atrevería a comparecer en Worms, y su llegada a la ciudad fue para ellos motivo de profunda consternación. El emperador citó inmediatamente a sus consejeros para acordar lo que debía hacerse. Uno de los obispos, fanático papista, dijo: «Mucho tiempo hace que nos hemos consultado sobre este asunto. Deshágase pronto de ese hombre, vuestra majestad imperial. ¿No hizo quemar Segismundo a Juan Hus? Nadie está obligado a conceder ni a respetar un salvoconducto dado a un hereje». «No», dijo el emperador, «lo que uno ha prometido es menester cumplirlo». Se convino entonces en que el reformador sería oído. Todos ansiaban ver a aquel hombre tan notable, y en inmenso número se agolparon junto a la casa en donde se hospedaba. Hacía poco que Lutero se había repuesto de la enfermedad que poco antes le aquejara. Estaba debilitado por el viaje que había durado 2 semanas enteras. Debía prepararse para los animados acontecimientos del día siguiente y necesitaba quietud y reposo. Era tan grande la curiosidad que tenían todos por verlo, que no bien había descansado unas pocas horas cuando llegaron a la posada de Lutero condes, varones, caballeros, hidalgos, eclesiásticos y ciudadanos que ansiaban ser recibidos por él. Entre estos visitantes se contaban algunos de aquellos nobles que con tanta bizarría pidieran al emperador que emprendiera una reforma de los abusos de la Iglesia, y que decía Lutero habían sido libertados por mi evangelio. Todos, amigos como enemigos, venían a ver al monje indómito que lo recibía con inalterable serenidad, y a todos contestaba con saber y dignidad. Su porte era distinguido y resuelto. Su rostro delicado y pálido dejaba ver huellas de cansancio y enfermedad, a la vez que una mezcla de bondad y gozo. Sus palabras, impregnadas de solemnidad y profundo fervor, le daban un poder que sus mismos enemigos no podían resistir. Amigos y enemigos estaban maravillados. Algunos estaban convencidos de que le asistía una fuerza divina. Otros decían de él lo que los fariseos decían de Cristo: demonio tiene. Al día siguiente de su llegada, Lutero fue citado a comparecer ante la Dieta. Se nombró a un dignatario imperial para que lo condujese a la sala de audiencias, a la que llegaron no sin dificultad. Todas las calles estaban obstruidas por el gentío que se agolpaba en todas partes, curiosos de conocer al monje que se había atrevido a resistir la autoridad del Papa. En el momento en que entraba en la presencia de sus jueces, un viejo general, héroe de muchas batallas, le dijo en tono bondadoso: «Frailecito, frailecito, haces frente a una empresa tan ardua
que ni yo ni otros capitanes hemos visto jamás, tal vez en nuestros más sangrientos combates. Pero si tu causa es justa, y si estás convencido de ello, avanza en el nombre de Dios y nada temas. Dios no te abandonará. Abriéronse por fin ante él las puertas del concilio. El emperador ocupaba el trono, rodeado de los más ilustres personajes del imperio. Ningún hombre compareció jamás ante una asamblea tan imponente como aquella ante la cual compareció Martín Lutero, para dar cuenta de su fe. Esta comparecencia era ya un manifiesto triunfo conseguido sobre el papismo. El Papa había condenado a este hombre y él se hallaba ante un tribunal que se le colocaba sobre el Papa. El Papa le había puesto en entredicho y expulsado de toda sociedad humana, y sin embargo se le había convocado con términos honrosos e introducido ante la más augusta asamblea del universo. El Papa le había impuesto silencio. Él iba a hablar delante de miles de oyentes reunidos de los países más remotos de la cristiandad. Una revolución sin límites se había cumplido así por medio de Lutero. Roma bajaba ya de su trono, y era la palabra de un fraile la que le hacía descender. Al verse ante tan augusta asamblea, el reformador de humilde cuna pareció sentirse cohibido. Algunos de los príncipes, observando su emoción, se acercaron a él y uno de ellos le dijo al oído: «No temáis a aquellos que no pueden matar más que el cuerpo y que nada pueden contra el alma». Otro añadió también: «Cuando os entregaren ante los reyes y los gobernadores, no penséis cómo o qué habéis de hablar. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros». Así fueron recordadas las palabras de Cristo por los grandes de la tierra, para fortalecer al siervo fiel en la hora de la prueba. Lutero fue conducido hasta un lugar situado frente al trono del emperador. Un profundo silencio reinó en la numerosa asamblea. Enseguida, un alto dignatario se puso en pie y, señalando una colección de los escritos de Lutero, exigió que el reformador contestase dos preguntas: si reconocía aquellas obras como suyas y si estaba dispuesto a retractar el contenido de ellas. Habiendo sido leídos los títulos de los libros, Lutero dijo que sí los reconocía como suyos. Tocante a la segunda pregunta añadió: atendido que concierne a la fe y a la salvación de las almas, en la que se halla interesada la palabra de Dios, a saber, el más grande y precioso tesoro que existe en los cielos y en la tierra, ¿obraría yo imprudentemente si respondiera sin reflexión? ¿Pudiera afirmar menos de lo que se me pide, o más de lo que exige la verdad, y hacerme así culpable contra esta palabra de Cristo? Cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Por esta razón, suplico a su Majestad Imperial con toda sumisión, se digne concederme tiempo para que pueda yo responder sin manchar la palabra de Dios. Lutero obró discretamente al saber esta súplica. Sus palabras convencieron a la asamblea de que él no hablaba movido por pasión ni arrebato. Esta reserva, esta calma tan sorprendente en semejante hombre, acreció su fuerza y le preparó para contestar más tarde con una sabiduría, una firmeza y una dignidad que iban a frustrar las esperanzas de sus adversarios y confundir su malicia y su orgullo. Al día siguiente debía comparecer de nuevo para dar su respuesta final. Por unos momentos, al verse frente a tantas fuerzas que hacían causa común contra la verdad, sintió desmayar su corazón. Flaqueaba su fe, sintióse presa del temor y horror. Los peligros se multiplicaban ante su vista y parecía que sus enemigos estaban cercanos al triunfo y que las potestades de las tinieblas iban a prevalecer. Las nubes se amontonaban sobre su cabeza y le ocultaban la faz de Dios. Deseaba con ansia estar seguro de que el Señor de los ejércitos le ayudaría. Con el ánimo angustiado se postró en el suelo
y con gritos entrecortados que solo Dios podía comprender, exclamó: Dios Todopoderoso, Dios eterno, cuán terrible es el mundo, cómo abre la boca para tragarme, y qué débil es la confianza que tengo en ti. Si debo confiar en lo que es poderoso según el mundo, estoy perdido. Está tomada la última resolución y está pronunciada la sentencia. Oh Dios mío, asísteme contra toda la sabiduría del mundo. Hazlo tú solo, porque no es obra mía sino tuya. Nada tengo que hacer aquí, nada tengo que combatir contra estos grandes del mundo. Mas es tuya la causa, y ella es justa y eterna. Oh Señor, sé mi ayuda, Dios fiel, Dios inmutable. No confío en ningún hombre, pues sería en vano, por cuanto todo lo que procede del hombre fallece. Me elegiste para esta empresa, permanece a mi lado en nombre de tu Hijo muy amado, Jesucristo, el cual es mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. Una sabia providencia permitió a Lutero apreciar débilmente el peligro que le amenazaba, para que no confiase en su propia fuerza y se arrojase al peligro con temeridad y presunción. Sin embargo, no era el temor del dolor corporal, ni de las terribles torturas que le amenazaban, ni la muerte misma que parecía tan cercana, lo que le abrumaba y le llenaba de terror. Había llegado el momento crítico y no se sentía capaz de hacerle frente. Temía que por su debilidad la causa de la verdad se malograra. No suplicaba a Dios por su propia seguridad, sino por el triunfo del Evangelio. La angustia que sintiera Israel en aquella lucha nocturna que sostuviera a orillas del arroyo solitario era la que él sentía en su alma. Y lo mismo que Israel, Lutero prevaleció con Dios. En su desamparo su fe se cifró en Cristo y el poderoso libertador. Sintióse fortalecido con la plena seguridad de que no comparecería solo ante el concilio. La paz volvió a su alma e inundó de gozo su corazón al pensar que iba a ensalzar a Cristo ante los gobernantes de la nación. Gracias por escuchar este audio. Te invito a escuchar la siguiente parte. Jehová te bendiga y te guarde. Con aprecio, Pastor Juan Manuel Flores Espinosa.